el impuesto. Es decir, si yo compro ropa para vender ropa, entonces estoy pagando crédito fiscal, el IGB, por esa compra y estoy generando IGB por mi venta. Pero como yo estoy comprando mercadería que luego va a ser transferida, sin duda alguna, esa compra sí me da derecho a crédito fiscal. Pero hay compras que realiza la empresa, y acá viene el problema por esta interpretación de la SUNAT. Hay compras que realiza una empresa que no están destinadas a generar operaciones gravadas. Por ejemplo, en una empresa se compran sillas, escritorios, archivadores, anaqueles, papel, tinta, lapiceros, ¿verdad? Que no van a ser transferidos, sino que no van a ser consumidos y utilizados por la empresa. Entonces la SUNAT de entrada te dice, ¿y esas adquisiciones tienes derecho a pedir factura o debiste pedir boleta? Porque para que tú tengas derecho a crédito fiscal nuevamente, tú tienes que hacer compras que están destinadas a ventas gravadas. Pero ahí tú estás haciendo compras que consumes. Entonces ahí no te estás comportando como un miembro de la cadena de comercialización, sino que estás actuando como consumidor final. Fíjense qué perversa la interpretación, ¿ah? Entonces, como estás actuando como consumidor final, por esas adquisiciones de consumibles en tu empresa, no debes pedir facturas, sino que debes pedir boleta de venta. Pero tú sí estás pidiendo facturas. Entonces, como estás pidiendo facturas, tú estás haciendo conjuntamente operaciones gravadas y no gravadas. A mí me parece un argumento perverso, pero fíjense cómo están interpretando la norma. Entonces nos dice, el MEF nos decía, de esta norma no se está interpretando correctamente, ¿ya? Y no se está aplicando la prorrata en aquellos meses en que hay adquisiciones comunes, pero que solo se realizan operaciones gravadas. Entonces, esta no es una tabla mía, esta es una tabla que presentó la SUNAT para explicar la interpretación del MEF, ¿ya? Esto está en la exposición de motivos del decreto legislativo. Entonces te dice, fíjense, vamos a hacer el siguiente ejercicio mental, dice. En julio del año 2018, la primera pregunta que tenemos que hacer es, ¿existen adquisiciones comunes? ¿Existen entonces, existen adquisiciones comunes, operaciones grabadas y que debían ser no grabadas con el IGB? Si la respuesta es no, ¿ya? ¿Tienes adquisiciones comunes? O sea, perdón, quiero explicar bien. Cuando dice adquisiciones comunes significa compras que yo estoy efectuando, compras que tienen como destino realizar ventas grabadas y ventas no grabadas. Compras que están destinadas para ventas grabadas. Compras, yo estoy comprando, vamos a poner un ejemplo bien iqueño, ¿ya? Yo estoy comprando urea para mis campos de cultivo. Me estaba pensando en la urea por la caña de azúcar. Acá no hay caña de azúcar, ¿no? Estoy pensando en el norte. Ya, espárragos. Bien, gracias. Compras urea para los espárragos, pero hay espárragos que se van a vender tal cual salen, solamente degollados el espárrago, le mete su atadito, ¿verdad? Y ese espárrago no está grabado. Y hay otro espárrago que le vas a cortar el cogollo, le vas a cortar la cabecita y los vas a meter en salmuera y los pones en un envase de vidrio, y como ahí ese espárrago ya está transformado, eso sí está grabado con el IGB. Pero tú estás comprando urea para los espárragos, para aquellos que van a hacer ventas no grabadas y para aquellos que van a hacer ventas grabadas. A eso es a lo que se refiere con una adquisición común. Ese mismo bien adquirido, la urea que está grabada con IGB, la voy a destinar para dos tipos de ventas. Para ventas de espárragos no grabados, los espárragos verdes o blancos tan ricos que compramos en el mercado, ¿verdad? Y los espárragos ya procesados, que ya van en lata, enlatados, con virus, que de repente son inclusive hasta para exportación. ¿Estamos bien? Entonces la pregunta es esa. Durante el mes de julio, ¿hiciste adquisiciones que son comunes para ventas grabadas y no grabadas? La respuesta es no.
No. Ok, ¿tienes operaciones grabadas? Sí. ¿Tienes operaciones no grabadas? Sí. Según la SUNAT, en este caso no hay prorrata, porque a pesar de que tienes operaciones grabadas y no grabadas, no hiciste adquisiciones comunes para este tipo de operaciones. Entonces, al no haber adquisiciones, no hay prorrata. Y el Tribunal Fiscal te dice, no estoy muy seguro de ello, pero en la duda acepto de que no haya prorrata. Perdón, ¿entienden la idea de cuál es la prorrata? La prorrata significa que cuando tú tienes adquisiciones compras que influyen en operaciones grabadas y en operaciones no grabadas, tú no tienes derecho a usar el 100% del crédito fiscal, sino un porcentaje menor. Como tú has hecho compras, ya has pagado IGB por esas compras, tú deberías tener derecho a usar el 100% del IGB que pagaste, pero como estás haciendo compras para grabadas y no grabadas, tú no tienes derecho a utilizar el 100% del crédito fiscal, sino un porcentaje menor. Esa es la famosa prorrata. Entonces, en este caso, en este primer caso, la SUNAT te dice, no hay prorrata. Como no hay prorrata, este contribuyente en el mes de julio sí tiene el derecho de utilizar el 100% del crédito fiscal pagado como IGB, el 100% del crédito fiscal. El segundo caso, a ver, en junio del 2018, ¿tienes adquisiciones comunes? Sí. ¿Tienes operaciones grabadas? Sí. ¿Tienes operaciones no grabadas? No. De acuerdo a la SUNAT, acá sí debería ser haber prorrata, porque tienes adquisiciones para operaciones grabadas y esta misma compra sirve para operaciones no grabadas. Pero el Tribunal Fiscal dice, no, acá no debe haber prorrata porque en este mes en específico no hubo operaciones no grabadas. Entonces, vamos a volver al ejemplo. ¿Has comprado urea para los espárragos? En el mes de junio, sí. En el mes de junio, ¿vendiste espárragos grabados? Sí. De hecho, toda mi producción, todas mis ventas del mes de junio fueron espárragos procesados. Entonces, todas mis ventas fueron grabadas. ¿Importa acaso si es que tuviste urea para grabadas y no grabadas? No importa, porque todas tus ventas sí fueron grabadas. Entonces tú tienes derecho a utilizar el 100% de crédito fiscal. La SUNAT dice que debe haber prorrata, mientras que el tribunal no. Y por último, hay un último caso en donde hiciste adquisiciones comunes, sí. ¿Hiciste ventas grabadas? Sí. ¿Ventas no grabadas? Sí. ¿Acá hay prorrata? Sí. El Tribunal Fiscal dice también. Entonces los casos de conflicto eran estos dos. De acuerdo a la SUNAT, en este segundo caso sí debe haber prorrata, mientras que el Tribunal Fiscal dice no debe haber prorrata. Ahí viene el problema. Ahí viene el problema. Porque tú trabajas en base a la posición del Tribunal Fiscal y la SUNAT te fiscaliza en base a su interpretación. Entonces, al momento de la fisca, te van a determinar deuda y luego el Tribunal Fiscal dice acá no hay deuda. Y para el MEF, la interpretación del Tribunal Fiscal está errada. Entonces, lo que ha hecho el cambio normativo es avalar la interpretación de la SUNAT. ¿Ok? Eso es lo que está diciendo. Entonces, y este es el problema contable tributario. Desde el 1 de octubre del 2018, la ley del IGB ordena de contabilizar por manera separada las adquisiciones destinadas a operaciones grabadas de las adquisiciones destinadas a operaciones no grabadas y de exportación. El decreto legislativo 1361 me parece que es, dice, cuando el sujeto del impuesto realice conjuntamente operaciones grabadas y no grabadas, solo podrá utilizar como crédito fiscal el impuesto que haya gravado la adquisición de bienes, servicios, contrato de construcción e importaciones destinados a operaciones grabadas y de exportación. Ojo, solo podrá utilizar el crédito fiscal. O sea, la norma del IGB te obliga a contabilizar de manera separada desde octubre del 2018. Tienes que tener, eso significa cuentas contables diferenciadas, una cuenta
a divisionaria, lo que sea, 3, 4, 5, una divisionaria, una cuenta que se llame compras destinadas a operaciones grabadas y exportación. Y tienes que tener otra cuenta contable que te diga compras destinadas a operaciones no grabadas. ¿Ok? Y esto ya debe estar desde el periodo de octubre del 2018. La pregunta es, ¿se está haciendo? Porque cuando llegue la fisca, definitivamente va a ver que esto se esté haciendo. No, porque si no has anotado de manera disgregada contablemente, entonces la SUNAT está autorizada para considerar que en todos esos meses debe aplicarse la prorrata. Y ese es el problema, porque yo le pregunto a muchos amigos contadores y me dicen, ¿de qué me hablas, ah? ¿De qué cuentas me hablas, ah? Pucha, o sea que no has leído la norma. Y además nos da un segundo cambio importante, nos dice, yo voy a revisar esta contabilización separada que va desde octubre del 2018. Y si yo reviso hoy, que estamos abril del 2019, y veo que desde octubre del 2018 no has hecho la contabilización separada, estoy autorizado para hacer la prorrata de los 12 meses del año 2018. Y como voy a hacer prorrata, eso significa que todo el IGB que tú has declarado en tus declaraciones juradas, te lo voy a reducir. Y en los 12 meses del 2018, entonces, si tú me dices en cada mes que has utilizado 10.000 soles de crédito fiscal, yo te digo, no tienes derecho a 10.000, sino de repente tienes derecho solamente a 8.500. Eso significa que por cada mes me tienes que pagar los 1.500 de diferencia de uso indebido. Eso es lo que se viene. Por eso le digo, esta norma también me acalambra, porque si se dan cuenta, el auditor llega y encuentra esto y le empiezan a crecer los colmillos, así se convierte en pitbull, ¿no? Y muerde nomás, y chupa y muerde, porque es objetivo. Van a cosas puntuales donde no hay nada que argumentar, causal, no causal, fehaciente, no fehaciente, no. Anotación contable y número crudo. ¿Cómo te defiendes de eso? No hay forma. ¿Ok? Por ahí va el tema. Bueno, entramos luego al tema del impuesto a la renta, el devengo tributario. A mí la norma tributaria no me gusta. O sea, a ver, vamos por partes. Admito que me simplifica la vida desde la óptica tributaria. Yo soy abogado, ¿ya? Y por tanto me debería gustar la norma. Pero en verdad prefiero la NIC 15. ¿Ya? Porque lo que hace la ley de devengo tributario es tomar aquellos aspectos de la NIC 15 que pueden ser controlados más o menos objetivamente y lo traslada al ámbito tributario, dejando de lado, entonces ya no tenemos que aplicar la NIC 15, sino que para fines tributarios tenemos que aplicar la norma tributaria, lo cual a mí me causa mucho conflicto, porque la ley del impuesto a la renta te dice que la contabilización de las operaciones se tiene que realizar conforme a las normas internacionales de contabilidad. Y eso implica el devengo que está en la NIC 15. ¿Verdad? Pero ahora sale una ley en la cual te dice, para fines tributarios, tú tienes que aplicar este decreto legislativo. Con lo cual, a partir de este ejercicio, cuando cerremos el ejercicio 2019, va a haber muchísimas más operaciones que me van a reportar diferencias definitivas. ¿Correcto? Porque yo voy a contabilizar conforme la NIC 15, pero para el reflejo de la declaración jurada tributaria tengo que aplicar el devengo tributario de esta norma. Y eso me crea contablemente diferencias no temporales, sino diferencias definitivas. Más diferencias definitivas. Por eso que no me gusta, para empezar. Porque, como todas las otras normas, nos obliga a pagar más. Ese es el efecto tributario. ¿Ok? A ver. Lo que nos dice, lo que nos decía la norma el año pasado,
esta diapositiva, debo confesar, este es del año pasado, no, me olvidé actualizar esta parte, pero cuando salió el decreto legislativo, la pregunta es, hoy, en el 2018, ¿hay una definición tributaria de lo que es devengo? Y en el 2018 decíamos, no hay. O sea, recién va a entrar en vigencia una definición de devengo tributario el 1 de enero del 2019 a consecuencia de la definición que incorpora el decreto legislativo 1425. Hasta el 2018, por tanto, al no haber una definición de lo que es devengo para fines tributarios, tenemos que regirlos por la NIC 15. Y así hemos cerrado el ejercicio y hemos presentado la declaración jurada estos días. Pero a partir del 1 de enero del 19 ya tenemos que tomar la definición tributaria. ¿Ok? Entonces, el problema del devengo tributario, de este concepto del devengo, se basa esencialmente en dos temas. El primero es, ¿cuándo es que tributariamente se deben reconocer ingresos? ¿Cuándo es que tributariamente se deben reconocer ingresos? Y el segundo, ¿cuándo es que para fines tributarios se pueden deducir gastos o costos? ¿Correcto? Entonces, en base a las NICs, en base a las normas contables, nosotros teníamos 3 reglas para reconocer un ingreso o un gasto. Que sea una obligación cierta, que sea perfectamente cuantificada y que no tengamos problema, que no haya dudas respecto a la certeza de la operación y que vaya a venir el dinero, que no haya contratiempos, condiciones. Entonces, cumplía las 3, ¡pum!, lo anclaba, devengo. Pero ahora me cambian las reglas. El problema es que yo tengo que seguir aplicando las NICs, pero para hacer la declaración jurada tengo que aplicar la regla del devengo tributario. Por eso agradezco mucho ser abogado y no contador. ¿Por qué? Porque en esta declaración jurada del 2019 van a tener mucha más chamba. Y van a tener que ser muchos más finos al momento de hacer sus adiciones y deducciones por la regla del devengo tributario. ¿Ya? Eso es lo que se nos viene. La regla general. ¿Qué nos dice el decreto legislativo? La regla general es que los ingresos se devengan cuando se han producido los hechos sustanciales para su generación. ¿Correcto? Entonces, tratándose de rentas de tercera categoría, se cumple esta regla general cuando se dan estas 3 condiciones: que no esté sujeto a condición suspensiva, o sea, que no esté sujeto a algún tipo de condición que pueda hacer que no se cumpla esa obligación, y no importa cuando se cobre el ingreso. O sea, en el devengo yo tengo derecho, yo debo reconocer como ingreso aun cuando no lo haya cobrado. ¿Verdad? Lo que pasa es que a través del devengo yo sé que tengo el derecho a cobrarlo. Y como tengo el derecho a cobrar ese importe, yo lo debo reconocer como ingreso, aun cuando efectivamente no lo haya cobrado. Del mismo modo, yo puedo reconocer como gasto algo que todavía no haya pagado. Lo reconozco hoy, pero lo voy a pagar de aquí a 2 años. Pero si se dan las condiciones en la NIC, yo lo puedo reconocer como gasto hoy. ¿Verdad? Entonces, y en tercer lugar dice, no importa si hay o no términos precisos para su pago. Lo que importa es que esa condición sea cierta, lo que importa es que esté perfectamente cuantificada, no importa si se ha pagado o no, sino que esté cuantificada. Y lo tercero es, no importa que haya el ingreso del dinero, sino que tú tengas el derecho a cobrarlo. Y que ese derecho sea cierto. ¿Ok? Entonces, ¿qué cosa nos dice ahora? El devengo tributario nos dice, tú debes reconocer el ingreso cuando la prestación, o sea, el dinero que puedes cobrar o parte de este dinero, se fije en función a un hecho o evento que se producirá en el futuro. El ingreso se devenga cuando dicho hecho o evento ocurra. Ese es un cambio importante, porque si la regla general te dice, tú debes reconocer el ingreso hoy, aun cuando no, aun cuando no llegue efectivamente, ¿qué pasa en aquellos casos? ¿Qué ocurre en aquellos casos cuando ese pago que tú vas a recibir está sujeto a que ocurra un evento futuro?
Para las empresas de construcción han saltado, pero hasta el techo de la felicidad. Porque les comento el caso. Venta de inmuebles en planos. Venta de inmuebles en planos. ¿Verdad? ¿Tu nombre es? Rebeca. Rebeca ha cumplido uno de sus sueños en la vida. Ya se compró su departamento. ¿Ok? Y Rebeca está feliz y me dice, Julio, vamos a que veas mi departamento. Y le digo, Rebeca, ¿dónde está? Bueno, mi departamento es el 104. No, el 204. O sea, va a estar más o menos a esa altura. Pero sí, pero no lo veo. No, es que está todavía construyendo el sótano. ¿No? Pero mi departamento es el 204. Y yo ya me ilusiono con verlo construido en mi departamento. Para las empresas de construcción, entonces, ¿qué pasaba? Venía la SUNAT y la SUNAT decía, empresa de construcción, como tú ya le emitiste la boleta de venta o la factura a Rebeca, la obligación tributaria ya nació porque tú emitiste el comprobante de pago y a consecuencia de ello tú tienes que pagar el IGB y el impuesto a la renta. ¿Ok? Pero Rebeca nunca se dio cuenta que la empresa constructora, su nombre era Metecabeza Saca. ¿Ok? Y todo el esfuerzo de Rebeca de juntar la cuota inicial para su departamento, de repente su departamento nunca se construye. Y Rebeca se quedó ilusionada. Dígame, ¿hay transferencia de propiedad? Para que haya una transferencia de propiedad de un bien inmueble, el requisito previo es que el inmueble exista. Si el inmueble nunca se construyó, no puede haber transferencia de propiedad. Sin embargo, la SUNAT decía, sí, ya nació la obligación tributaria porque emitiste el comprobante de pago. Y eso les causaba muchos problemas a las empresas constructoras, porque de repente se veían en la obligación de pagar el impuesto a la renta. ¿Estamos bien? De algo que todavía ni siquiera existía. Entonces, para las empresas constructoras, esto ha sido un beneficio, porque nos dice, cuando el pago en el contrato que tenemos con Rebeca, la empresa constructora le dice, la transferencia de propiedad se va a producir cuando yo te entregue las llaves de tu departamento, es decir, cuando ya exista el 204. ¿Correcto? Y para la empresa constructora le dice, oye, ¿cuál es la condición suspensiva en este caso? La condición suspensiva es que el inmueble tiene que llegar a existir. Si el inmueble no llega a existir, no puede haber una transferencia de propiedad. Si no hay una transferencia de propiedad, tú no me vas a pagar por ese inmueble que no existe. Si no hay inmueble que no existe, yo no tengo por qué reconocer como ingreso algo respecto a que no existe. Entonces, las empresas constructoras saltan y dicen, genial, porque yo voy a reconocer el ingreso de la venta del departamento 204 en el momento en que yo haga la transferencia de propiedad a Rebeca, es decir, cuando le entregue las llaves de su depa. Me invitas y ¡pum! Lo aventamos. ¿Ok? Eso significa, ¿cuándo va a estar el inmueble de Rebeca? En el año 2021. Entonces, yo estoy construyendo desde hoy. Yo he emitido el comprobante de pago hoy, pero a pesar de haber emitido el comprobante de pago hoy, 6 de abril del 2019, yo no voy a reconocer esa cuota inicial pagada por Rebeca como ingreso, porque ese ingreso, ese adelanto que me da Rebeca, esa cuota inicial, recién se va a convertir en ingreso cuando se cumpla la condición del contrato. ¿Cuál es la condición? Que exista el inmueble. Ese ingreso es por la venta de un departamento y solamente puede haber venta si el inmueble existe. Sí, alucinante, ¿no? Te cambia la regla tributaria, ¿te das cuenta? Te cambia la regla tributaria totalmente. Depende del rubro, pero ojo, fíjate, el tema de la condición suspensiva, yo te he puesto el ejemplo de inmuebles,
pero en verdad hay condiciones suspensivas en un montón de operaciones. Fabricación de bienes por encargo. Necesito que me fabriques estas mesas, estas sillas, ¿no? Te compro 150 jeans y me los entregas en 45 días. Te los pagué ahorita, pero tú me los vas a entregar en 45 días porque vas a cortar la tela y vas a pegarlos y surcirlos y confeccionarlos. Ahí también hay una condición suspensiva. O sea, no hay transferencia ahorita. Por ejemplo, un aspecto minero. Hay minas, las minas de socavón, ¿no? Vamos a poner algo más sencillo. Ya, necesito una máquina, una maquinaria agrícola, una perforadora, ¿no? Una trilladora. O sea, yo no voy al mercado y compro una trilladora ya lista. Si yo necesito una trilladora, me voy al distribuidor y el distribuidor coloca la orden y la fabrica en la máquina y llega 3 meses después. Allí también hay una condición suspensiva, que esa máquina llegue al Perú y se importe. Si yo, es más, voy a poner un ejemplo más simple todavía, ¿verdad? Rebeca dice, me caso, ¿verdad? Y uno de los temas más importantes al momento que uno se casa es la torta de bodas, con mayúscula, Arial 168, resaltado en amarillo, la torta, ¿verdad? Entonces Rebeca va y busca a la mejor pastelera de Ica y le dice, quiero la torta de esta forma, con estos pisos, estos sabores, estas flores acá, este diseño. Eso es una prestación de servicios que termina con la entrega de un bien. No estoy comprando una torta. Rebeca ha mandado a hacer su torta. Y me la vas a entregar el día 15 de agosto, que es el día que me caso, dice Rebeca. Allí también hay una condición suspensiva. Rebeca está pagando la torta hoy, pero recién se va a tener que reconocer ese ingreso que recibe la pastelera hoy, recién lo va a tener que reconocer el 15 de agosto, porque esa es la fecha que hace entrega de la torta de bodas. O sea, la condición suspensiva se produce en un montonón de operaciones. Y el devengo tributario nos cambia toda la regla, porque conforme a la NIC 15, sin duda alguna, contablemente, sí tenemos que reconocer el ingreso hoy. Pero para fines tributarios, lo vamos a tener que reconocer el 15 de agosto. ¿Cómo se va a reflejar eso contablemente? No tengo idea. Eso ya es contabilidad, ¿no? Yo soy abogado. Pero para ustedes implica mucho más chamba. Y por eso les decía que implica, algunas veces va a implicar diferencias temporales y otras veces va a implicar diferencias definitivas. Porque en la contabilidad, por ejemplo, en los inmuebles, ustedes contablemente van a tener que reconocer que hay ingresos en el ejercicio 2019, pero tributariamente recién se van a reflejar en el 2021. ¿Correcto? Y vienen las preguntas. ¿Y esto y el nacimiento de la obligación tributaria qué pasó? Y se reconoce o se difiere el reconocimiento del ingreso aun cuando haya pagos parciales. ¿Y qué pasa en el caso de los gastos? En el caso de los gastos, ¿no? Porque yo estoy, por ejemplo, vamos nuevamente al caso de la pastelera. Yo soy la pastelera y como Rebeca me ha pedido la torta, yo necesito comprar un pastillaje que solamente venden en Francia. Hoy día estamos 6 de abril, ya tengo el pedido de Rebeca y yo no tengo ese pastillaje. Entonces lo que yo voy a hacer es, voy a comprar a esa empresa francesa ese pastillaje. Y la empresa francesa me dice, el pastillaje lo vas a tener allá en Perú el 3 de julio. Yo hice el gasto el día de hoy. Yo pagué el día de hoy. Hoy. ¿De acuerdo? Pero como yo debo reconocer el gasto al momento que se cumpla la condición, ¿cuál es la condición? Que yo tenga físicamente el pastillaje. Entonces el gasto contablemente lo anclamos en el mes de abril, pero el gasto tributario se debe reconocer en julio, cuando me llega el pastillaje. Y esto está vigente desde el 1 de enero del 2019.
Eso significa que ya ahorita tenemos diferencias entre lo contable y lo tributario. Por eso es que no me gusta la norma, ¿se dan cuenta? A mí me parece que complejiza demasiado el tema, pero así está. ¿Sí? Del devengo tributario, esto comprenderán cuál es mi preocupación, porque lejos de simplificar las cosas me parece que las complejiza, ¿verdad? Y eso va a generar bastantes, como comentábamos, bastantes diferencias que no deberían darse. Me preocupa bastante el tema. Voy a avanzar esto y voy a no tocar el tema de su capitalización, que es el último, porque este tema, aunque suena muy técnico, en realidad ocurre bastante. La idea es préstamos entre empresas vinculadas. ¿Ya? Préstamos entre empresas vinculadas. Es bastante común que una empresa vinculada le preste a otra de su mismo grupo. ¿Ok? Esto entró en vigencia una parte del 1 de enero del 2019. ¿Ya? Y la idea es que la idea es la siguiente. Tributariamente, desde la óptica tributaria, se permite que una empresa se endeude hasta 3 veces el valor de su patrimonio neto. ¿Ok? Hasta 3 veces el patrimonio neto. Es decir, yo tomo préstamos y esos préstamos yo los tengo que devolver, y normalmente todos los préstamos generan intereses porque me están prestando un capital y el sujeto que me presta el capital espera tener un rendimiento porque están usando su dinero. Esos son los intereses que me cobra el prestamista, ¿verdad? La norma tributaria nos dice que el monto total de intereses que yo puedo descontar para fines tributarios, deducir como gastos, no puede superar 3 veces el valor del patrimonio neto. En números, si mi patrimonio neto es 100.000 soles, el monto total de intereses que yo puedo pagar son 300.000 al año. ¿Ok? Yo puedo contratar la cantidad de préstamos que quieran, yo puedo pactar los intereses que quieran. De los préstamos que he tomado en el año 2019, yo voy a pagar 500.000 soles de intereses. Eso es un contrato comercial. La SUNAT no te puede impedir que celebres contratos comerciales, pero la norma tributaria sí te dice, tú vas a pagar 500.000 soles de intereses, perfecto. De esos 500.000 de intereses que pagas, tú solamente puedes deducir tributariamente hasta 300.000. ¿Por qué 300.000? Porque eso es 3 veces tu patrimonio neto. Tu patrimonio neto es 100.000 por 3, 300.000. ¿Y qué pasa con los otros 200.000? Los otros 200.000 no los puedes deducir. ¿Ok? Ese es el tema. Entonces, ¿qué pasa? Ocurría muchas veces que para efectos de evitar estos límites, las empresas vinculadas, no es que utilizaban la forma de préstamos, sino lo que hacían era aportes de capital y luego rescataban el capital. Entonces había un aumento de capital de la empresa, en vez de ser un préstamo, entraba como aumento de capital y luego de cierto plazo hacían reducción de capital de nuevo, con lo cual retiraba el dinero más un importe adicional que debieron ser intereses, pero que ahorita se devolvía como devolución de capital, con lo cual sacaban la vuelta a la norma. ¿Ok? Entonces, dentro de estas nuevas reglas, lo primero que se hace es que el límite del 3% del patrimonio neto se aplica tanto a operaciones con sujetos vinculados o no, porque esa precisión no había. La segunda es que hay exigencias nuevas para evitar la subcapitalización y existen algunas reglas de excepción por tipo de operación y tipo de sujeto. Vamos a explicarlo este tema rápidamente. Les quiero explicar cuál es el problema de la subcapitalización. ¿Ya? De la subcapitalización. Cuando tú necesitas un préstamo y acudes a las entidades del sistema financiero,
el sistema financiero te dice, oye, yo te cobro 17% al año, 12% al año. ¿Estamos bien? Entonces la empresa empieza a preguntarse, pucha, son 12%, es un monto caro. ¿Habrá